Saludos a todos los dominicanos presentes. Y hoy no solamente a los dominicanos, sino también a los mexicanos. Tenemos gente aquí que van a representarnos, no solamente a México, sino a nosotros mismos en el conocimiento que vamos a compartir, en la idea que nosotros vamos a transmitir y en esa motivación que siempre queremos dejar en cada uno de nosotros para la investigación, para el aprendizaje, para hacer cambio positivo en lo que nos toca a nosotros aportar a una sociedad que todos los días está pidiendo más. Cuando yo voy en un auto y voy conduciendo, yo siempre tengo mis retrovisores puestos como tienen que ir, pero hay un punto ciego. Entonces eso pasa en el tema que nosotros vamos a hablar aquí. Hablamos de transportación, de mercancía, pero hay un peligro. Hay lo que se llaman mercancías peligrosas. De eso vamos a hablar y de eso van a hablar los que saben, los que investigan y lo que nos pueden sugerir cómo hacerla menos peligrosa en los puntos de referencia que tiene que transitar. Buenas noches, estimado Jesús. Buenas noches a nuestro invitado internacional de México Lindo, señores. Lindo. Que nos visitan. Un aplauso. Así que el día de hoy, para nosotros es un placer y un privilegio tener desde la Ciudad de México, señores, al ingeniero Alejandro Altamirano. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Jesús, por la invitación. El señor Alejandro es ejecutivo senior con más de 10 años de experiencia en la industria logística, señores. Por eso está aquí en Tendencia Logística. Nosotros aquí todos los que vienen son expertos, maestros, como dicen en Asia, en Japón y en China, con más de 10 años de experiencia. Una década, señores. Que se sepa que siempre tratamos de llevarle lo mejor y la calidad de la información y cada día como que superamos eso. Así es. Y hoy es un día donde entiendo que estamos superando eso. Así es. Especialista en transporte de mercancías peligrosas. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de ICICA, Instituto de Capacitación Internacional en Carga Aérea. Centro de certificación IATA, señores, que IATA, ustedes saben que las aerolíneas sin esa certificación no pueden operar. Y reconocido como el mejor en América del 2024, o sea que no tenemos cualquier ejecutivo ni cualquier institución, sino una de las mejores en este tema y que fue certificada en 2024, reconocida. Es especialista, tiene una formación técnica bajo los estándares internacionales y ha liderado programas de seguridad de carga aérea, señores, internacionales, no solamente locales en su país de origen que es México, sino a nivel de la región y otros países. También programas de seguridad de carga aérea, logística de perecederos, señores, animales vivos y mercancías peligrosas, con enfoque en el CBTA. Es ingeniero químico de formación de base. También es especialista en lo que son las normativas de logística, aviación internacional en el transporte terrestre, aéreo y marítimo. O sea que no solamente nos quedamos con un solo tipo de transporte, sino que cubrimos los tres. Y reconocido conferencista, o sea que aquí es una conferencia que vamos a dar hoy, señor. O sea, no es de que... y formador de alto nivel, señores. Los formadores de formadores están... Los capacitadores hoy en día están bien escasos, así que tenemos un formador de alto nivel a nivel de América Latina. O sea que no solamente, esto está bueno el día de hoy, este programa, Jesús. Así que, señores, sin más preámbulo, recibimos al señor Alejandro. Muy bien, pues bueno, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Pues aquí, en efecto, estamos aquí para resolver todas las preguntas, dudas que tengan y ver qué es lo que podemos aportar, no solamente a este programa, sino a todos los que nos sintonizan en este podcast, ¿no? Entonces, pues para mí ha sido un placer y claro que en lo que puedo apoyar y estar aquí presente, aclarando dudas, dando algunas recomendaciones, pues para mí será todo un placer. Claro que sí. Bueno, vamos con la pregunta número 1, señores. Vamos a iniciarlo, vamos a calentar la pista. ¿Usted o la quiere hacer yo? Hágala usted. ¿Qué son exactamente, señores, nuestros televidentes? Tenemos muchas personas que nos siguen, que están inmiscuidas en lo que es la cadena de valor, de lo que es la logística internacional, el comercio internacional. Pero tenemos otros que no tienen tanto conocimiento. Vamos a decir que no son expertos
que son novatos, como decimos en el argot coloquial. Entonces queremos introducir el tema con preguntas básicas para luego ir subiendo los niveles. ¿Verdad? Claro, porque hay que ir suave. Entonces vamos a preguntarle, a hacer la primera pregunta al señor Alejandro. ¿Qué son exactamente las mercancías peligrosas y por qué debería preocuparnos de trabajar con ellas en el sector logístico? Bueno, pues para empezar es una excelente pregunta iniciar por esa parte. Primero conocer y entender de manera específica qué son las mercancías peligrosas. En sí las mercancías peligrosas es más de lo que nosotros nos podamos imaginar porque es cualquier artículo o sustancia que pueda poner bajo sus propiedades tanto físicas, químicas, pueden poner en riesgo la seguridad de todo. O sea, la seguridad, la propia salud, el medio ambiente, incluso a la propiedad privada, ¿no? Y estamos hablando no solamente de productos químicos en específico, sino hablamos de diferentes artículos, sustancias que pueden estar compuestos de ciertos productos con diferentes tipos de peligro. Actualmente incluso las baterías de litio consideradas también como unas mercancías peligrosas. Es más, nosotros convivimos a diario con este tipo de productos y puedo garantizar y asegurar en este momento que es inevitable el estar en contacto directo con este tipo de mercancías. Entonces, en resumen general, puedo decir que mercancía peligrosa, todo aquello que ponga en peligro, en riesgo, la seguridad, la propiedad, el medio ambiente y sobre todo la salud. Entonces, ahí va puntualizado el hecho de decir por qué razones que debemos de tener muchísimo cuidado al momento de transportarlas y manejarlas, porque estamos nosotros tan allegados, expuestos a este tipo de mercancías, pues que debemos de tener o manejar diferentes tipos de procedimientos naturales que para poder mitigar este tipo de riesgos. Ahora, ¿en qué circunstancias nosotros nos encontramos constantemente con ellas? Es en todo momento. Nosotros venimos o nos dirigimos de un lugar a otro, lo hacemos en nuestro auto maneja mercancías peligrosas, nuestro propio celular con las baterías de litio son mercancías peligrosas. En nuestro hogar podemos decir que es un almacén de mercancías peligrosas, tenemos un sinnúmero de mercancías peligrosas, pero realmente no tenemos una noción específica del grado de peligro que lo puedan hacer porque nos han enseñado a convivir con ellas, que ya los hacemos de manera natural. Entonces, realmente ya estamos programados para manejarlas. Entonces, aquí el problema es cuando las cosas se salen de control y no tener la respuesta de cómo hacerlo de manera correcta. Sobre todo esa capacitación. Esa concientización. O sea, inmediatamente vemos ahí que hemos escuchado algunos tipos de riesgos que se pueden suscitar no solamente en la transportación, sino también en la conservación de esos productos. ¿Podría ampliarnos un poquito más sobre cuáles son esos riesgos y cómo se podrían mitigar? Bueno, uno de los principales riesgos es la proximidad que tenemos cuando estos materiales se mueven o se almacenan. La proximidad que hay, sobre todo de manera general durante el transporte, no solamente hablamos de transporte aéreo, marítimo, terrestre, es cualquier tipo de transporte, pues tener esa proximidad y sobre todo la proximidad a zonas urbanas que puede resultar un poco complejo el hecho de decir vamos a transportar este tipo de productos y puede existir un significativo riesgo de algún derrame, algún accidente vial que pueda poner en exposición a los seres humanos, a nosotros como personas nos puedan poner en exposición, pues hay que saber de alguna manera cómo actuar ante eso. Ahora, los riesgos pueden ser generales en el sentido de generarnos un peligro, un riesgo a la salud, que es lo más importante, generar daños a la propiedad, no solamente al propio medio de transporte, sino a un área general de un alta área en el cual de alto tránsito, flujo, que puedan estar involucrados. Y pues también muchos productos químicos de la naturaleza que son las mercancías peligrosas pueden generar un riesgo al medio ambiente también. Inclusive riesgos que pueden ser no visibles de manera directa, inmediata, sino que pueden ser riesgos a largo plazo. Y en este caso hablamos de los productos radioactivos, que son productos que nosotros en este momento podemos estar sometidos a una radiación y no darnos cuenta, y ya
posteriormente ver todas las consecuencias. Entonces, desde ahí parte temas muy importantes del hecho de tener la concientización necesaria de cómo manejar este tipo de productos y en qué circunstancias tener pues el adecuado manejo de ellos, porque pueden ocasionarnos diferentes tipos de riesgos. Sobre sí, todo basándonos en esos riesgos, en México una vez, en los alrededores de México, hubo un derrame de petróleo. Eso afectó muchísimo el ecosistema. ¿Qué experiencia le dejó eso para el futuro y para nosotros que en el presente debemos tratar con ese tipo de carga y que a diario se está dando? Por ejemplo, ahora en México se está haciendo un canal que es uno de los más grandes que pueda haber para el transporte marítimo. O sea que independientemente de todos esos beneficios, existen riesgos como esos. ¿Cómo ven, cómo en este caso ve usted que tiene la experiencia, ha recogido la experiencia del pasado para unificar con el presente la tecnología y las aplicaciones que se han dado para corregir cosas y para poder proteger esos riesgos? Mira, aquí lamentablemente lo que se tiene o lo que se conoce de absolutamente todo de las regulaciones internacionales que existen, y en algunos casos lo puedo decir, se ha escrito con sangre. ¿A qué me refiero con eso? Es verdad. Porque lamentablemente, y es una cultura general, específica, general, que siempre vamos a enfocarnos y por tener un punto o vamos a fijar nuestra atención cuando algo sucede. Eso es muy lamentable realmente. Y en el tema de mercancías peligrosas no es la excepción. Actualmente en el tema de mercancías peligrosas y enfocándonos no solamente en México, sino de manera global, existe un comité internacional de expertos de las Naciones Unidas que se encargan de estudiar todos estos tipos de productos para poder mitigar este tipo de riesgos. Ahora, todo lo que sucede en cuanto a accidentes que han sido específicamente provocados por un tipo de un producto que ha sido mercancía peligrosa, ha sido un antecedente y un par de aguas para poder regularlos a posterior. Incluso hablando en el temas marítimos, ha habido actualizaciones y hay actualizaciones constantes debido no solamente a que se hayan ocasionado riesgos, sino que este comité de expertos, bajo el crecimiento de la tecnología, la ciencia, prevé qué tipo de riesgos pueden ocasionar productos que a diario se fabrican, que a diario utilizamos para simplificar nuestra vida diaria. Entonces, partiendo desde eso, créeme que todas las regulaciones que existen actualmente han dejado un punto importante en el tema de regulación y algo considerable que puedo mencionar aquí, y partiendo un poquito no tanto del tema marítimo y el tipo de riesgos de los derrames que ha habido o acontecimientos que han sucedido, por ejemplo, en el transporte aéreo. Tiempos recientes, hablamos de unos 8 años atrás, no teníamos nada, y no solamente en el transporte aéreo, esto también en el transporte marítimo, el transporte de baterías de litio. No se tenían ni se consideraban como una mercancía peligrosa. Actualmente son consideradas una mercancía peligrosa. ¿Y a raíz de qué? De un sinnúmero de accidentes que ocasionaron su transporte. Entonces ahí es importante hacer la siguiente pregunta. ¿Qué errores comunes se repiten en América Latina cuando se trata de manejar mercancías peligrosas? Primero, bueno, aquí es también una muy buena pregunta, pero sobre todo subestimar el riesgo que puede ocasionar. Entonces, el no prever, la cultura de prevención que tenemos en América Latina es... no quisiera decir para no decir luna, para no decir nula. Pues sí es pues sí, mínima en general, ¿no? Pero tenemos, pues sí, hay varios patrones que se siguen, y uno de los principales patrones que se han identificado es el tema de una necesidad de personal capacitado. Esa es realmente algo esencial que se necesita para poder mitigar la capacitación, la concientización. Sobre todo con los operadores logísticos, que son los que al final mueven, bajan, suben,
movilizan este tipo de mercancías. Sí, no, y aparte, hablando de los operadores logísticos, la improvisación que existe en la logística realmente. O sea, unos desde el punto logístico vemos nuestro interés es dar el servicio al cliente. Entonces, eso nos lleva hasta cierto grado a improvisar, a buscar soluciones sin que probablemente estas soluciones se lleven de manera correcta en base a las regulaciones internacionales. Okay. Sí, fíjate que a medida que se van aconteciendo cosas, accidentes, como hablábamos, de todo eso que hemos hablado, a veces nos damos cuenta que a nivel de desarrollo educativo faltan cosas que incluir dentro de las academias o las academias. Porque, por ejemplo, hablar de logística y hablar de procesos que intervienen para el manejo de la logística y el punto carga peligrosa, vamos a decir, ¿cómo lo determina uno? Para eso hay algunas, o qué tipo de certificaciones, qué tipo vamos a decir, de normas existen para uno estar al tanto con relación a la formación de la persona, porque ya eso no es que yo conozco y voy a hacer, es una formación que tiene que tener lo que interviene en esos casos. Como él mencionó anteriormente en su exposición, el tema de las normas internacionales, cuáles son los estándares, cuáles son esos procedimientos que tenemos que seguir, Exacto. Cuáles son esos límites, cómo se regula las operaciones con carga peligrosa. En ese sentido tenemos varias regulaciones internacionales, pero todo parte de una reglamentación que es precisamente, por ahí les mencionaba, del Comité de Expertos de Naciones Unidas. Ellos son los que desarrollan la reglamentación modelo para el transporte de mercancías peligrosas. Esta es la base de todas las reglamentaciones que actualmente existen. ¿Y cuáles son las reglamentaciones que existen? Para el transporte terrestre en Europa tenemos el ADR. Para el transporte aéreo a nivel internacional, sin decir que sea la única, pero sí la más completa, y puedo decir que ha sido la entidad que mayor desempeño o mayor reconocimiento desde mi punto de vista tiene mayor desarrollo en cuanto a una regulación necesaria para su transporte, la IATA, el DGR de IATA. Uh-huh. Es una norma internacional y que es una de las entidades que sigue con mayor escrutinio el seguir con este tema de las regulaciones. Y por otro, para el transporte marítimo, pues tenemos el código IMDG de la IMO, que también es una regulación de altos estándares también que hay que seguir, y todas estas regulaciones prácticamente es la guía que todo expedidor debe de conocer. Procedimientos desde la identificación del producto, si se tiene la duda que sea una mercancía peligrosa o no, todo este tipo de guías te dan cómo puedes tú identificar desde estudios físico-químicos si es o no una mercancía peligrosa, la identificación, que es el procedimiento en el cual nosotros vamos a identificar y asignarle un nombre para su transporte. Incluso todo tipo de mercancía necesita estar completamente identificada, entonces se identifica con un número de Naciones Unidas y nos dan, y que esto quienes nos los dan, estas guías, ¿no? que parten de la reglamentación modelo de Naciones Unidas. La forma en la cual se tienen que embalar estos productos, el embalaje que es un punto completamente esencial para el transporte de mercancías peligrosas. Sensible. ¿Por qué? Porque es el que de alguna manera nos ayuda a contener todo el riesgo y el peligro que nosotros podemos tener durante su transporte. Y otros tipos de aspectos que tenemos en este tipo de normas, como la documentación, procedimientos previos de manipulación en almacenaje, el almacenaje incluso dentro de almacenes generales. El tener mercancías peligrosas debe de tener un área específica de segregación. ¿Por qué? Porque ante cualquier circunstancia de derrame que haya entre ellas, pues se necesita de alguna manera que tener la seguridad de que si entre en contacto con cualquier otra mercancía, estas no lleguen a tener alguna reacción adversa que pueda convertirse en un riesgo más... Causar un desastre. Pasar un desastre, un riesgo un poco más peligroso de lo que normalmente sería el hecho de tener
Ah. Sí, una de las medidas todas son para mitigar, vamos a decir, los riesgos. Pero cuando pasa, tenemos que tener la solución en la mano. Jesús, ¿y en República Dominicana, Alejandro? ¿Cuáles son las regulaciones que actualmente tenemos para el manejo de estas mercancías peligrosas? Sabemos que tú vienes internacional de México, pero No, pero fíjate que... entiendo que tienen una subsidiaria aquí en República Dominicana. No, y que de alguna manera le llega el conocimiento porque hablamos de la ONU, Sí. el que regula. Entonces, cada norma que sale es internacional y En es efecto. aplicada para todo el mundo. Cuéntanos un poquito de Cuéntanos un República poco de Dominicana. eso, de República Dominicana, para que nuestros oyentes de locales, República ¿verdad? locales nos motivemos para que podamos conocer bien el propósito de esta entrevista contigo y este manjar que nos está dando el día de hoy. Pues mira, quisiera no expresarlo así tan específicamente, o quizás adornarlo un poco más el decirlo, pero lamentablemente sí, desde mi perspectiva hay una gran dispersión normativa en varios aspectos. Sobre Cuando todo hablamos en de dispersión, en que falta concientización general, Ah. no solamente de las leyes que se tienen que aplicar, porque es evidente que que no hay una ley especializada ni un reglamento técnico, que hay uno por ahí que sí revisé, pero no hay un reglamento técnico que esté a la vanguardia de muchas entidades que tienen un amplio desarrollo. Y quizás el ejemplo que pueda poner, estamos diciendo Estados Unidos, pero pues no solamente Estados Unidos, muchos países de Europa tienen un desarrollo y una implementación de leyes, incluso pudiera decir en México. En México hay un amplio desarrollo también, hay un sinfín de normas que se deben de seguir para el transporte de mercancías peligrosas, pero sí hay como que esa falta de, sobre todo la falta de concientización, que entiendo que viene desde quienes desarrollan estas leyes para poder aplicarlas y poder mitigar, sobre todo, como lo han dicho, mitigar todo tipo de riesgo, porque eso es lo que se busca de manera esencial. Probablemente y muy seguramente no podemos quizás anularlos, pero sí mitigarlos, y ese es el trabajo, y ese es el trabajo que tenemos que hacer partiendo desde la concientización para la aplicación de leyes, que estas leyes nos ayuden a mitigar este tipo de riesgos, que son un riesgo completamente latente, desde que mayor consumo, mayor creación de mercancías peligrosas. Actualmente tenemos muchos artefactos, objetos que se manejan por medio de unas baterías, artefactos que utilizamos en nuestra vida diaria, en nuestro hogar, Y más varios líquidos. Hoy en día las casas inteligentes que tienen Alexa, el robot que limpia el piso, la fregadora, todo eso. Ya hoy en día es una realidad las casas inteligentes, muchos dispositivos electrónicos y todos son recargables, baterías de litio. Sí, y en general, en el hogar tenemos muchos, no solamente baterías de litio, el propio freezer que se maneja por medio de gases Tanque de gas. son tanque de gas Fuego. licuado, Una estufa. artículos de Microondas. limpieza, propiamente incluso los artículos de consumo, los perfumes que utilizamos que son sí, mercancías son explosivos. peligrosas. Entonces, es más, hasta la Presidente, si tuviera un poquito más de grados de alcohol, De pudiéramos alcohol. decir que sería una mercancía peligrosa, pero pero están al punto. están al punto. Exactamente. Siempre nosotros en estos conversatorios debemos llevar conciencia que no solamente es un empresario, un industrial, un agente naviero que tiene que conocer todo esto, sino que dejamos aperturado una perspectiva de la ciudadanía en general, porque todos debemos estar enterados si en un momento corremos riesgo. Eso es así. Por ejemplo, nosotros tuvimos un accidente, Una tragedia. una tragedia, se puede decir, por Unas simplemente 3-4 semanas. no sabemos ni podemos criticar. Ahí yo digo, como decía antes de introducirle esta pregunta, que hace un momento pasó, pero se derrumbó un edificio, cayó, colapsó y murieron muchas personas.
simplemente porque aparentemente no, las regulaciones que hay con relación a la supervisión, al manejo, qué hacer, no estaban al día, de lo contrario hubiesen estado, pero también en una estructura, determinar cómo está esa estructura y la losa de arriba, pienso yo, dependiendo la dimensión, el ancho, el largo, tú tienes que tener columnas. Entonces, así mismo parece cuando uno, de acuerdo a lo que he escuchado, cuando hablamos de mercancía peligrosa, tenemos que saber, cuando hablaba cómo es el embalaje, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a trabajar, cómo va a ser el transporte. Si yo necesito transportarlo como a nivel terrestre, ¿qué velocidad debe llevar ese vehículo por si acaso hay un accidente y no se maltrate la mercancía contaminando cosas? Entonces, eso es muy bueno traerlo a colación para que el ciudadano conozca, porque muchas veces pasa un accidente y todos queremos estar ahí presentes, acercarnos. Y muchas veces hay una contaminación que debemos de hacer lo contrario, alejarnos. Pero si no conocemos, no sabemos y cómo reaccionar ante esos eventos, entonces pasa que estamos mal. Entonces hay que regular, concientizar. Y por eso el día de hoy estamos aquí. Señores, sabemos que a los televidentes de estos programas no les gusta perdérselo y siempre quieren estar activos, pero va llegando la hora de cierre. Señores, aprovechen este programa. Si quieren repetirlo, repítanlo. Aprovechen nuestro invitado internacional y la sapiencia que trae a nosotros. Preguntas de cierre. ¿Qué medidas deberíamos tomar en nuestro país para poder prevenir incidentes en zonas urbanas que están habitadas con gran densidad poblacional? Primero, y creo que sí, partiendo desde el punto que por aquí mencionábamos sobre el prevención, el ver la necesidad de leyes, de regulaciones locales que existan. Pero lo primero esencial para que esto se pueda desarrollar de manera efectiva, y no es porque no lo exista, porque realmente está al alcance. O sea, el Comité de Expertos de Naciones Unidas pone cualquier tipo de parámetros que existen, desde la parte de la vibración que puede llegar a ocasionar ciertas velocidades dentro de carro tanques, ciertos embalajes que puedan llegar a ser dañados. Entonces todo esto está completamente previsto. Entonces sí es importante tener, desde el punto de concientización de las autoridades locales, reconocer el problema que está existiendo, un problema de una necesidad de tener leyes un poquito más estrictas de prevención. ¿Por qué es eso? Prevenir, porque realmente el problema que existe o el riesgo que podamos llegar a tener no lo vamos a anular, porque todos necesitamos consumir. Realmente estamos en una sociedad que consumimos en el número de cantidades, entonces no vamos a eliminar el problema, pero sí podemos prevenir. Y uno de los puntos principal, punto número 1, reconocer el problema. Una vez reconociendo el problema, pues es aplicar este reconocimiento y tener concientización, aplicarlo en una norma, en una reforma normativa que vaya no solamente general desde el transporte terrestre, sino que se apeguen directamente a todas las leyes, o más bien a todas las regulaciones internacionales que existen, desde el Código IMDG, desde el DGR de IATA, desde diferentes incluso regulaciones en algunos países vecinos que podemos llegar a tener como referencia. Ese apoyo y comunicación entre autoridades es también esencial, y sobre todo tener también, pues, hacer una profesionalización del sector, desde el punto de vista capacitar al sector para estar preparado ante cualquier circunstancia, porque es una realidad. No podemos omitir el riesgo, pero sí tener una acción de respuesta. Quizás si tenemos opciones de respuesta podemos evitar catástrofes que puedan significar pérdidas muy graves, muy grandes, y solamente decir, se quedó en algo que pudo haberse mitigado, y no esperar a que suceda para poder empezar a ver regulaciones. Entiendo que hoy en día, después del lamentable acontecimiento que acaba de pasar aquí en República Dominicana, pues van a existir regulaciones Sí.
que van a cambiar ese parámetro, pero ¿qué tuvo que suceder para que esto existiera? Entonces, eso es lo que hay que pensar, tener la concientización suficiente para decir, este es el problema que está creciendo desde que está creciendo la población, desde que crecen las necesidades de distribución de productos, para poder decir, tenemos este problema que está creciendo, vamos a actuar ahora para poder mitigar este tipo de riesgos. Bueno, Jesús, creo que hemos llegado al final del programa. Alejandro, queremos que nos digas unas últimas palabras. Alejandro, ¿dónde entonces podemos contactarnos con usted, director ejecutivo, ya mencionamos, de una alta casa de estudios especializada en temas de manejo de mercancía peligrosa? Hablen un poquito de su institución también para que las personas puedan seguirlo en las redes, en las páginas web. Y entiendo que aparte de México, que está la subsidiaria principal, tienen una local. Entonces cuéntanos un poquito para que todos aquellos que nos ven y están interesados también puedan acercarse a ustedes. Y luego ya entonces, Jesús, terminar con las palabras finales, ¿verdad? Y despedirnos. Adelante, Alejandro. Muy bien, pues bueno, gracias, Juan Carlos. Desde esta parte, pues invitarlos, así como bien decir, o sea, hacer una invitación a seguirnos, pues sí, en redes sociales. Como bien mencionabas, nuestra oficina central y desde donde creció este instituto tiene base en México, y puedo decir claramente y con toda la seguridad del mundo que somos pioneros en obtener la certificación IATA para el manejo de mercancías peligrosas. Fuimos la primera institución en América con ya más de 30 años de experiencia en el sector de capacitación. Y claro, quizás aparentemente yo no los he vivido ahí, pero tengo, pues sí. Una de tres. Mentores muy importantes. Una de tres, está bien. Una de tres. Como el profesor Cardeña, que es reconocido a nivel internacional, sobre todo por todos los aportes que ha dado al sector de transporte de mercancías peligrosas en el transporte aéreo. Y quizás enfocándonos un poquito en el transporte aéreo, ¿por qué? Porque es el que, bajo el trabajo que ha hecho IATA como asociación, es el que se encuentra más regulado, el más restrictivo en general. Pero sí, tenemos regulaciones de todo tipo, marítimo, terrestre. Pero bueno, para no extender más esto ni tampoco hacerlo, pues sí los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. También tenemos presencia en República Dominicana, ya con más de 3 años de manera oficial. Entonces nos pueden seguir en ISICA Group. ISICA, a ver, voy a revisar porque no quiero mandarlos a otra página que no sea, ¿verdad? Pero nos pueden seguir en ISICA, todo con C, _group, _RD. Ahí pueden revisar contenido que subimos, no solamente promocionando cursos, sino contenido que es de interés para potencializar y hacer esa concientización que inclusive aún creo importante desarrollar en todo el sector para el manejo de mercancías peligrosas. Excelente. Bueno, pues solamente nos cuesta darte las gracias por estar aquí con nosotros, Alejandro. Esto me parece como... he tenido el privilegio de participar en una ceremonia de té de Japón, la reverencia, el conocimiento, la transmisión de la paz y la tranquilidad, pero más que todo los consejos que se reciben ahí en armonía con ese silencio que se da. Y también he probado lo que hay un té que tiene un polvillo de oro encima que se toma. Entonces, muy, muy especial. Y por eso el día de hoy ha sido muy especial. Ha sido como un té refrescante, con ese polvillo de oro de conocimiento y la persona misma que lo está transmitiendo con la que hemos compartido hoy. Así que gracias y esperamos no verlo no solamente una nueva vez, sino muchas nuevas veces. Señores, no es un adiós, es un hasta luego. Hasta luego. Y señores, los invitamos, síganos en nuestro canal, compartan el contenido, dejen sus comentarios y sugieran nuevos temas. Así que, señores, hasta pronto. Hasta pronto. Compartir. Y gracias.